Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Barrera Rosales. Voy a presentarles la membrana celular. Respectivamente voy a hablar sobre la estructura de la membrana y el proceso de transporte de sustancias y de moléculas que se desarrollan en ella. Eh, Primero que todo, hay que hablar sobre las funciones que desempeña la membrana celular. Pues básicamente una de ellas es la regulación del paso de sustancias desde el medio exterior de la célula al medio interior de la célula. Esto a través de esta pared, y lo que nos permite básicamente es tener un mecanismo de protección y también de regulación de los procesos e intercambios de fluidos, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Entonces tenemos una protección, un aislamiento, pero también un proceso complejo de intercambio de sustancias. La membrana celular está compuesta básicamente por eh, biomoléculas esenciales, y digamos el rasgo más notorio es su eh, doble pared lipídica. Tiene una capa de lípidos en la parte externa y otra capa de lípidos en la parte interna, que funcionan como medios de tránsito de sustancias y también de impermeabilización. Entonces básicamente aquí tenemos, por ejemplo, eh, glicoproteínas, que son proteínas eh, que tienen uniones con carbohidratos. Hay que resaltar que aquí entran en juego primero una gran cantidad de lípidos, especialmente fosfolípidos. Tenemos en cuenta que la membrana celular tiene, digamos, en porcentaje un 55% de proteínas, un 25% de fosfolípidos, un 13% de colesterol, entre otros lípidos un 4% y un 3% de carbohidratos. Entonces, eh, estos, eh, estas especies de canales en, en, en color azul son proteínas que permiten el paso, la entrada y salida de sustancias. Tenemos también las glicoproteínas y los glicolípidos, que también funcionan como canales de entrada y de salida. Algunas sustancias pueden eh, entrar o salir sin necesidad de pasar por estos canales. Eh, Aquí, como vemos, tenemos los filamentos del citoesqueleto, del citoplasma celular, que es la parte interna, otros tipos de proteínas, y las esferas rojas con estos bastones son las paredes de fosfolípidos. Como dije anteriormente, son dos, una en la parte exterior y otra en la parte interior, que es la llamada bicapa de fosfolípidos. Bueno, brevemente en qué consiste el transporte de sustancias a través de la membrana celular. Pues tenemos que hay dos procesos, ¿no? Por un lado, un transporte de moléculas que son sencillas, no tan pesadas, y por el otro, un transporte de moléculas que ya son muy pesadas. Entonces, por el lado de las no pesadas tenemos dos tipos de transporte: un transporte que es pasivo y un transporte que es activo. El transporte pasivo pues lo compone la difusión simple, la difusión y la difusión facilitada. En el transporte activo lo compone la bomba de sodio-potasio y otras bombas. Y por el otro lado, en la parte de transporte de moléculas más pesadas, tenemos tres procesos. Tenemos la endocitosis, la exocitosis y la
transitosis. Entonces, digamos que dentro de los procesos de transporte simples de moléculas no tan pesadas, la difusión simple, digamos, permite el paso de sustancias a través de esta capa lipídica, sin necesidad de pasar por los canales proteicos. Entonces, digamos, sustancias, por ejemplo, como el oxígeno, podrían hacer ese paso en difusión simple. Esto también, como es en este tipo de difusión a través de la bicapa fosfolipídica, se podría dar, por ejemplo, del nitrógeno, del dióxido de carbono, de etanol, glicerina u otros compuestos como el agua, por ejemplo. Aquí a través de los canales ya proteicos, digamos en su mayoría son iones, como se dijo, bombas de sodio o bombas de potasio. Acá tenemos sodio, acá tenemos potasio, y también digamos la entrada de la glucosa. Por otro lado tenemos el, el transporte activo, que es la otra parte de la del transporte de sustancias no tan pesadas. En este tipo de transporte, pues lo esencial es que interviene, eh, digamos, una fuente de energía llamada adenosín trifosfato o ATP, ya que permite hacer el paso de estas moléculas a través de los canales proteicos. Entonces, básicamente, eh, acá la acción del ATP se utilizaría para el paso de iones sodio y de iones potasio. También con elementos como el calcio, por ejemplo. Eh, por el lado del transporte de elevada masa o de sustancias más pesadas, eh, digamos que aquí hay tres procesos, ¿no? El endocitosis, el exocitosis y el transitosis. Entonces, estos procesos permiten un paso más adecuado de estas moléculas tan grandes, digamos que hacen que la membrana tenga que moldearse, y pues esto involucra también una actividad celular más alta. Digamos que eh, esta composición de lípidos, proteínas, carbohidratos que contiene la membrana celular es muy beneficiosa. ¿Por qué? Porque esto le da bastante flexibilidad, bastante maleabilidad para poder desempeñar las funciones de entrada y salida. Otro tipo de transporte de sustancias no tiene que ver ya con estos conceptos que abordé, sino con, digamos, estímulos de otra índole. Pero eso ya depende del contexto, de las condiciones donde la célula se esté desenvolviendo. Entonces ya habría que hacer un análisis más profundo de esos estímulos que provocan pues esta respuesta por parte de la célula. Muchas gracias. Espero haber sido claro.